El silencio de las cubiertas. La noche había caído sobre el Santísima Trinidad, con una lentitud casi ceremonial, como si el cielo, antes de cerrarse del todo, hubiera querido contemplar una vez más la enorme arquitectura del navío antes de entregarla al dominio de la oscuridad. El mar estaba en calma, pero no en una calma serena o benévola. Era una inmovilidad espesa, de una quietud que parecía contener una advertencia. La superficie del agua, apenas ondulada por el paso del barco, reflejaba la negrura del firmamento con una fidelidad inquietante, y por momentos daba la impresión de que el navío no avanzaba sobre el océano, sino sobre otra noche, más profunda y más fría, suspendida bajo él como un espejo sin fondo. A bordo vivían 1048 hombres, y sin embargo, en ciertas horas, el Santísima Trinidad parecía habitado por algo más que hombres. El olor de la brea, del salitre y del cáñamo mojado se mezclaba con el del sudor viejo, el hierro, la pólvora seca almacenada en los vientres del navío y la sopa de los fogones ya apagados. Todo ello formaba un aliento interior constante, una respiración de gigante. Los oficiales sabían que un navío así no era solo una máquina de guerra. Era una ciudad de sombras comprimida entre maderas, una pequeña nación cerrada sobre sí misma, donde la disciplina suplía a la ley y la costumbre al consuelo. A esa hora, poco antes del cambio de guardia de medianoche, el grumete Gaspar de Rojas descendía con una linterna y una cesta de mechas al segundo entrepuente, donde debía entregar material al ayudante de artillería. Tenía 14 años, una cara demasiado fina para la rudeza del servicio y unos ojos negros que aún conservaban el brillo de quien no ha visto bastante mundo como para renunciar del todo al asombro. Bajó por la escotilla agachando la cabeza, sintiendo en las manos el tacto áspero de la cuerda de la linterna y el balanceo corto del barco bajo las suelas. Todo era normal, o tan normal como puede ser la noche en un navío de línea. Crujidos, respiraciones dormidas, una tos al fondo, el sonido apagado de alguien dándose la vuelta en una hamaca. Luego olió la sangre. No la vio primero, la olió. Un olor agrio, tibio, metálico, que no pertenecía al mar ni a la madera ni a las cocinas. Se detuvo. La llama de la linterna tembló apenas, quizá por la corriente, quizá por su mano. Dio un paso más, luego otro, y en el suelo, entre dos cureñas de cañón aseguradas con sus trincas, apareció el bulto oscuro. La cesta se le escapó de los dedos. Las mechas rodaron por las tablas. Gaspar avanzó con la rigidez del miedo, inclinó la luz y distinguió el rostro de un hombre conocido, el guardiamarina Baltasar Mena, 22 años, hijo de buena familia de Cádiz, educado, disciplinado, uno de esos jóvenes a quienes el uniforme parece sentarles antes, incluso de haberlo merecido. Estaba tumbado de costado, con la mejilla pegada a la madera, los ojos medio abiertos y una expresión extraña en el rostro, no exactamente de dolor, sino de desconcierto. Bajo el cuello, casi en la base de la oreja, una delgada línea oscura le había manchado la camisa. No había sangre derramada en abundancia, solo ese hilo negro y fino que la linterna hacía brillar. Gaspar quiso llamar, pero la voz le salió rota. Retrocedió tropezando, golpeó con la espalda en una cureña, y entonces sí gritó, y el grito subió por el cuerpo del navío, como sube el humo por una chimenea, golpeando maderas, interrumpiendo sueños, haciendo que hombres somnolientos asomaran las cabezas desde las hamacas con una mezcla de ira y alarma. El capitán de navío, don Rodrigo de Arístegui,
llegó poco después, acompañado por 2 oficiales, el capellán Fray Anselmo de la Cruz y el cirujano mayor, don Tomás del Valle. Don Rodrigo era un hombre de 53 años, seco como una vara vieja, con el rostro afilado por el viento y los años de servicio. Su autoridad no necesitaba alzarse porque ya vivía en su manera de mirar. Al verle, la tripulación tendía instintivamente a enderezar la espalda o a bajar los ojos. Se acercó al cadáver con calma, se inclinó lo justo, escuchó al cirujano y no hizo ninguna exclamación. Solo permaneció un instante en silencio, sintiendo quizá la perturbación que toda muerte violenta produce en el orden de un barco. —¿Está seguro? —preguntó al cirujano. —Completamente, mi capitán. Una punción limpia, fina. Ha alcanzado el vaso principal del cuello. Casi no ha tenido tiempo ni de reaccionar. ¿Se ha defendido? No lo parece. Rodrigo desvió la mirada hacia el entorno. Las sombras formaban una geometría ambigua entre los cañones, los cabos y las vigas bajas. Allí un hombre podía esconderse, esperar, observar. Allí un hombre podía morir sin que nadie lo oyera, si el asesino sabía lo que hacía. «Cierren esta cubierta. Nadie entra ni sale sin orden mía». Entre los pasajeros embarcados en aquella travesía había uno que no pertenecía del todo a ninguna categoría. No era marino, ni militar, ni simple curioso. Se llamaba Alonso de Avaria y viajaba con cartas de recomendación firmadas en Madrid por un secretario del despacho de Marina. Oficialmente era un hombre de letras interesado en la construcción naval, en la vida a bordo y en la disciplina de los grandes navíos del rey. Extraoficialmente, nadie sabía muy bien qué pensaba ni para qué observaba tanto. Tenía unos 40 años, estatura mediana, rostro pálido, cabello oscuro recogido hacia atrás y una forma de hablar tan serena que resultaba, en ocasiones, irritante. Don Rodrigo, que desconfiaba por naturaleza de los civiles instruidos, habría preferido no llevarlo a bordo. Pero las cartas eran terminantes y el tiempo no estaba para enemistades con Madrid. Fue el propio capitán quien lo mandó llamar poco antes del alba. Alonso acudió envuelto en una capa negra ligera. Descendió al entrepuente con cuidado, no tanto por torpeza marinera, como por una atención exacta al lugar que pisaba. El cadáver seguía donde lo habían encontrado, cubierto ya por un paño hasta el pecho. «Me han dicho que ha estudiado medicina sin llegar a ejercerla», dijo el capitán. «He estudiado muchas cosas sin llegar a ejercerlas, mi capitán. No estamos para ingenios». «No, señor». Avaria se agachó junto al cuerpo. El olor a sangre, debilitado ya por las horas, persistía bajo el del alquitrán. Levantó levemente el paño, observó la herida, la rigidez del cuello, la posición de los dedos de la mano derecha. Luego miró las botas. Una tenía sal en la suela, la otra, un rastro mínimo de polvo blanquecino. «¿Qué concluye?», preguntó Rodrigo. Que el joven no esperaba morir, que conocía a quien se acercó a él, o al menos no lo temió. Que el instrumento era delgado y rígido. Un punzón, quizá una aguja de velamen reforzada, o un estilete estrecho, que estaba aquí por una razón concreta y que no llegó a cumplirla. ¿Y la razón? Alonso señaló con la barbilla la cesta de mechas caídas, que nadie había recogido. «No esas. Esas son del grumete. Pero mire el bolsillo». El capitán asintió al cirujano, que palpó la casaca del muerto y extrajo un papel doblado. Lo abrió.
Era un pequeño billete sin firma, escrito con letra clara y firme. A la primera campanada de medianoche, entre el segundo y tercer cañón de estribor del segundo entrepuente. Vaya solo. Sé quién deshonró a su padre. El capitán leyó 2 veces. Fray Anselmo, detrás de él, hizo un leve gesto de cruz. Alonso permaneció pensativo. ¿Conocía el asunto del padre?, preguntó Rodrigo. Lo suficiente para comprender que la frase no es casual. El padre del guardiamarina Mena fue procesado por pérdidas irregulares en el avituallamiento del apostadero de Cádiz. Murió sin limpiar su nombre. El hijo juraba a quien quisiera oírle que un día demostraría que había sido víctima de una intriga. ¿Y usted sabe esto cómo? Porque a los hombres orgullosos les gusta repetir en voz alta sus heridas. Don Rodrigo guardó el papel. Quiere decir que alguien usó esa obsesión para atraerlo. Exactamente. Avaria recorrió el espacio con los ojos. Y que el asesino no solo sabía matar, también sabía qué palabras moverían a su víctima. El cuerpo fue retirado cuando amanecía. El rumor, sin embargo, ya se había propagado por las cubiertas superiores, por la cámara de guardiamarinas, por la zona de marinería, por la cocina, por la Santa Bárbara misma, con esa capacidad prodigiosa que tienen los barcos para difundir lo secreto más deprisa que lo ordenado. Cada cual añadió lo suyo. Unos decían que Baltasar había descubierto un robo, otros que se batía en secreto por una mujer en tierra. No faltaron quienes susurraron que había sido castigado por blasfemar durante la última tormenta. El hecho desnudo resultaba insuficiente. La imaginación de 100 hombres, encerrados, completa enseguida lo que la realidad calla. Don Rodrigo ordenó una relación de todos los que hubieran tratado con el guardiamarina las últimas 48 horas. Avaria pidió hablar con sus compañeros de cámara, con el escribiente del mayor general, con el ayudante de velamen y con el contramaestre de guardia. Escuchaba más que preguntaba. No interrumpía apenas. Parecía dejar que el otro construyera su propia versión de los hechos, para luego detenerse, con voz casi amable, en una costura mal hecha del relato. A media mañana conversó con el guardiamarina Lorenzo Ibarra, amigo y rival del muerto. La cámara olía a cuero, tinta, ropa usada y humedad. Por la tronera entraba una raya estrecha de luz de mar. Baltasar era orgulloso, dijo Ibarra, pero no necio. Sin embargo, fue solo a una cita anónima en plena noche, porque se trataba de su padre. Sobre eso no razonaba como un hombre prudente. ¿Le mostró el billete a alguien? No a mí. ¿Cómo sabe entonces que fue solo por eso? Ibarra vaciló apenas. Porque hace 2 días me dijo que estaba cerca de la verdad. ¿Qué verdad? Que había un oficial a bordo que había servido con su padre y que conocía la maniobra que lo hundió. Alonso cruzó las manos. ¿Dijo un nombre? No. ¿Y usted no insistió? No lo creí. Baltasar veía enemigos incluso en los relojes. Esa frase quedó flotando un instante. Avaria la dejó ir. Después habló con el escribiente,
que recordó haber visto al guardiamarina pidiendo consulta de viejos listados de servicio, con el ayudante de velamen, que juró no haberlo tratado más que lo indispensable, con el contramaestre de guardia, que había oído pasos cerca del entrepuente poco antes del grito, pero no podía precisar cuántos ni de quién. El día pasó sin solución, y con cada hora crecía en el barco un malestar difícil de nombrar. No era solo miedo, era una modificación del aire moral. Los hombres bajaban más la voz. Las bromas terminaban antes. Los insultos habituales se volvían cautos. Incluso quienes nada tenían que ocultar sentían, al pasar junto a una sombra o al escuchar pasos detrás, la necesidad absurda de volverse. Al atardecer, Avaria pidió al capitán permiso para revisar el arcón del guardiamarina Mena. Lo hicieron en presencia del mayor general. Hallaron ropa limpia, cartas familiares, una miniatura de su madre, un pequeño devocionario con las esquinas gastadas y varios pliegos atados con una cinta. Eran notas, copias parciales de documentos, nombres de oficiales y proveedores, cifras, fechas, comentarios nerviosos escritos, con la impaciencia de quien cree perseguir una revelación. Entre los papeles, 2 nombres estaban subrayados con más fuerza: el del teniente de navío Sebastián Urrutia y el del comisario de guerra embarcado, don Eusebio Llorente. Junto al primero, Baltasar había escrito: sirvió en Cádiz cuando el proceso. Junto al segundo, pagos, almacenes, testigos. Esto puede significar muchas cosas, dijo el capitán. O una sola, respondió Alonso, que el joven removió memorias que alguien quería dejar hundidas. La segunda muerte llegó la noche siguiente. No fue un grumete quien la encontró, sino el propio fray Anselmo, que bajaba al sollado de marinería con un farol y una jarra de agua para un hombre con fiebre. La visión lo hizo detenerse tan en seco que el agua se derramó sobre sus zapatos. El muerto era Julián Nájera, ayudante del despensero, un hombre de 30 años, delgado, reservado, con fama de no hablar más de lo imprescindible. Estaba sentado contra un mamparo, como si se hubiera dejado caer lentamente hasta quedar vencido. La herida era diferente a la de Baltasar, pero no menos precisa. Una pequeña incisión horizontal bajo la 6ª costilla, casi invisible salvo por la sangre que había empapado la faja. El cirujano explicó, al examinarlo, que el golpe había atravesado hacia arriba, alcanzando el hígado o quizá algún gran vaso. «Otra vez un oficio limpio», murmuró Avaria. «¿Hay relación entre ambos?», preguntó el capitán. Alonso se acuclilló junto al cadáver. El farol proyectaba sombras largas sobre el rostro del muerto, haciéndolo parecer más viejo. «Eso depende de lo que este hombre supiera». Revisaron sus ropas. En el interior de la faja encontraron una llave pequeña de hierro y un trozo de papel arrancado, donde solo se leían unas palabras incompletas. No fue su padre. Y más abajo, almacén de popa. El capitán miró a Avaria con impaciencia contenida. Empieza a parecerme que todo el navío conspira para escribir enigmas. Los enigmas no se escriben solos, señor. Son restos de voluntades. La llave abrió, tras una breve búsqueda, un cajón bajo en la despensa de popa. Dentro había solo 3 cosas: una bolsa de cuero con 15 onzas de oro, un pequeño crucifijo de madera negra y un cuaderno cubierto con tela encerada. El cuaderno contenía apuntes de entradas
y salidas de víveres, pero no con el rigor administrativo de un libro oficial, sino con anotaciones privadas, cantidades que no coincidían, nombres abreviados, iniciales, fechas y marcas al margen. Había, además, varias referencias a pagos realizados años atrás en Cádiz, y en una hoja final, escrita con letra apresurada, una frase: Mena viejo cargó con la culpa. El trato se cerró por orden de S.U.E. L cayó y cobró. El capitán leyó las iniciales y levantó la vista. Sebastián Urrutia. Eusebio Llorente. Fray Anselmo murmuró algo sobre la corrupción del alma. Don Rodrigo lo acalló con un gesto. Esto aún no prueba nada. Prueba algo suficiente para matar por ello, dijo Avaria. Se instaló entonces en el barco una tensión nueva, más concreta que la del primer crimen. Ya no había una muerte aislada. Había una secuencia, un hilo, una materia de culpa que empezaba a tomar forma. El joven guardiamarina había buscado la verdad sobre su padre. El ayudante del despensero poseía una contabilidad secreta relacionada con esa verdad. Ambos estaban muertos. La lógica empezaba a dibujarse, pero seguía faltando la mano que sostenía el instrumento. Avaria pidió hablar a solas con el teniente Urrutia. Lo halló en la cámara de oficiales, sentado frente a una mesa claveteada, corrigiendo con demasiada concentración un parte de servicio. ¿Conoció al padre del guardiamarina Mena?, preguntó Alonso. Sí. ¿Participó en la investigación que lo arruinó? Fui testigo de algunos movimientos, nada más. Su nombre aparece en los papeles del muerto. Entonces el muerto tenía mala opinión de mí. Y el despensero Julián guardaba notas donde sus iniciales figuran asociadas a pagos irregulares. Urrutia dejó la pluma. ¿Me acusa? Todavía no. Haré que el capitán sepa cómo está usted excediendo el permiso de su curiosidad. Hágalo. Pero antes dígame por qué Baltasar Mena habló con usted hace 2 tardes. El teniente parpadeó. Porque vino a preguntarme por su padre. Le dije lo mismo que ahora. No supe nada decisivo. ¿Mintió entonces o miente ahora? ¿Cree usted que voy a temblar porque un hombre de escritorio me interrogue? Alonso lo miró sin inmutarse. No. Creo que temblará cuando comprenda que el asesino quizá considera que sabe demasiado. Por primera vez, algo se movió en el rostro del oficial. No fue culpa, fue miedo. Y Alonso, al advertirlo, se guardó la observación como quien guarda una pieza delicada en un bolsillo interior. Con Llorente, el efecto fue distinto. El comisario se indignó con abundancia. Los manejos del puerto de Cádiz son una ciénaga en la que cualquiera puede salpicar a cualquiera, exclamó. ¿Va a condenarme por unas notas de contrabandistas y criados? No condeno a nadie, respondió Avaria. Intento saber quién mata. Pues busque entre los resentidos. En todo barco hay marineros que odian a sus oficiales, criados que oyen más de lo que deben, y beatas que creen que Dios les habla en el sueño. ¿Y Julián Nájera era resentido? Era un roedor. Esos hombres guardan cuentas ajenas para venderlas al mejor postor.
La frase quedó resonando. Avaria volvió a oírla mentalmente varias veces después, no por lo que decía del muerto, sino por el tono. No era desprecio improvisado, era familiaridad. Llorente conocía demasiado bien a Nájera para fingir desinterés. Cerca de la una, uno de los marineros puestos por Avaria en vigilancia creyó ver una figura moverse hacia proa y la siguió. Otro oyó un golpe sordo detrás del pañol de jarcia. Cuando todos confluyeron, encontraron al teniente Urrutia tendido en el suelo, con la cabeza ladeada y un hilo de sangre saliéndole por la comisura de la boca. No había sido herido con un punzón, sino con una cuerda fina apretada al cuello desde atrás. El surco rojizo dejaba poco lugar a dudas. El capitán apretó la mandíbula. Ya eran 3 muertos. En la mano del teniente encontraron algo insólito. Un trozo de tela negra, de calidad mejor que la usada por marinería, rasgada con violencia. Avaria lo examinó a la luz y se quedó unos segundos pensativo. Luego pidió que nadie comentara el hallazgo. «¿Qué ve ahí?», preguntó Rodrigo. No lo que esperaba, y por eso quizá empiezo a ver con claridad. No explicó más. Se limitó a pedir una relación de todos los hombres a bordo que usaran capa, levita o sotana de paño negro fino. La lista era breve. Él mismo, Fray Anselmo, el escribiente mayor y 2 pasajeros civiles de menor importancia. También, claro, el cirujano, cuyo abrigo de entretiempo era muy oscuro, aunque no negro absoluto. Don Rodrigo lo observó con desagrado. «No me dirá ahora qué sospecha del capellán». «Sospecho de cualquiera a quien no haya podido descartar lógicamente». El capitán respondió con sequedad. «Mida sus lógicas. Un barco no es una academia». «Precisamente por eso, señor, conviene que la lógica haga aquí lo que no puede hacer la costumbre». Al alba pidió ver de nuevo el cuerpo del teniente antes de que lo prepararan para el responso. Examinó el surco del cuello, los nudillos de la mano, una leve marca de cera endurecida en el puño izquierdo y la suela de la bota derecha. Luego fue directo a la capilla pequeña de a bordo, donde encontró a Fray Anselmo ordenando el altar para la misa de difuntos. La capilla era un recinto humilde, con una imagen de la Virgen ennegrecida por el humo de las velas y un olor persistente a cera, madera húmeda y paños antiguos. Alonso se detuvo un momento a respirar ese aire. Sobre una mesa lateral había 2 cirios gruesos recién preparados. En un rincón, la caja de cera y los utensilios. «Padre», dijo con suavidad, «¿quién ha usado anoche esta cera negra para sellar?» Fray Anselmo levantó la vista, sorprendido. «¿Cera negra? No uso negra. Solo roja para la correspondencia y amarilla para las velas». «Entonces, alguien ha traído cera ajena a este lugar». El fraile guardó silencio. Avaria observó una mota oscura endurecida junto al borde de la mesa. No dijo nada más sobre ello. En cambio preguntó: «¿Confesó en estas 2 últimas noches a alguno de los difuntos?» El capellán cruzó las manos dentro de las mangas. «No puedo hablar de confesión. No le pregunto por el contenido». «A Baltasar, no. A Julián hace unos días, sí. Parecía intranquilo, como si deseara decir algo y temiera las consecuencias de decirlo». «¿Mencionó nombres?»
No. ¿Y al teniente Urrutia? Ayer al atardecer. Vino por voluntad propia. ¿Agitado? Más bien abatido. ¿Temía morir? El fraile lo miró largamente antes de responder. Todos tememos morir cuando la muerte deja de ser una idea y empieza a caminar a nuestro lado. Avaria salió de allí con una sensación curiosa, no de sospecha plena, pero sí de cercanía. Las ideas más peligrosas suelen disfrazarse de elevación moral, y en un barco lleno de jerarquías, humillaciones, abusos aceptados y silencios obligados, la tentación de convertirse en juez puede echar raíces en almas muy distintas. Antes de la comida, el capitán recibió una noticia inesperada. Un marinero gallego, llamado Bieito Salgueiro, pedía hablar porque había visto algo la noche del primer crimen, y el miedo lo había callado hasta entonces. Lo hicieron pasar a la cámara. Era un hombre ancho de hombros, con manos de cuerda y una expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. «Hable», dijo Rodrigo. Vi al guardiamarina Baltasar bajar al entrepuente, y no iba solo del todo. «Explíquese mejor». No caminaba con nadie al lado, pero antes de bajar se detuvo a hablar con una persona junto al palo mayor. No vi la cara. Iba envuelta en oscuro. Pensé que sería un oficial por el porte, o un clérigo. Luego el guardiamarina siguió y la otra figura se quedó atrás. «¿Por qué cayó esto?», preguntó Avaria. Porque desde la primera campanada empecé a pensar que si el hombre de negro supiera que yo lo vi, podría buscarme. Y yo no tengo letras ni padrinos, señor. ¿Era alto? No mucho. ¿Delgado? Sí. Cojeaba, arrastraba un pie, olía a algo particular. Bieito dudó. Olía a incienso, quizá, o a ropa guardada. No sabría jurarlo. Hubo un breve silencio. El capitán miró a Alonso. Fray Anselmo, que estaba presente por casualidad o quizá por necesidad, bajó los ojos. Don Rodrigo ordenó discretamente registrar el camarote del capellán, con una delicadeza casi sacrílega. Hallaron libros de horas, cartas devotas, un rosario gastado, un pequeño látigo de disciplina, ropa doblada con exceso de pulcritud y una capa negra. No parecía faltar un trozo. Pero Avaria pidió examinar el dobladillo interior y descubrió, cosido de nuevo con hilo más fresco, un remiendo reciente en un lado de la prenda. Lo descosieron. Faltaba justamente un triángulo de tela, cuyo dibujo podía corresponder al hallado en la mano de Urrutia. El capitán se puso rígido. «Padre Anselmo, ¿cómo explica esto?». El capellán no respondió de inmediato. Su rostro no expresó asombro, sino una tristeza extraña, antigua. Cuando habló, lo hizo con voz apagada. «La capa se desgarró hace años. El hilo del remiendo es reciente», dijo Avaria. «Entonces alguien ha remendado en tiempos recientes una tela vieja». «¿Quién podía tocar su ropa?», preguntó el capitán.
mi ayudante de sacristía a veces, algún criado, cualquiera que tuviera acceso al camarote. ¿Y tiene usted cera negra? No. Sin embargo, el testigo vio una figura envuelta en oscuro hablando con Baltasar, y el teniente Urrutia murió con este trozo en la mano. El fraile cerró los ojos un instante. Mi capitán, he conocido el odio en los hombres y la soberbia de los justos. Sé a qué se parece una acusación cuando se construye con retales. Pero no he matado a nadie. Avaria lo observó con intensidad. A veces la inocencia indigna, otras solo se entristece. No concluyó nada en aquel instante, pero sí sintió que había llegado el momento de hacer visible una parte de su pensamiento al capitán. Le pidió hablar a solas. «No creo que el capellán sea el asesino», dijo una vez cerrada la puerta. «Tiene contra sí más señales de las que yo querría ver en un sacerdote. Precisamente por eso, son señales demasiado bien dispuestas. El pedazo de tela, el olor a incienso que un testigo asustado interpreta en la oscuridad, la condición moral de un religioso que le permite vestir el crimen con ideas de expiación. Todo encaja con una facilidad sospechosa. Entonces, ¿quién? Alonso tardó un momento. Llorente. ¿El comisario? Urrutia apareció entre sus papeles. Sería un suicidio matar bajo nuestras narices. No si pretende dirigir nuestra mirada hacia otro sitio. Piense. Julián guardaba un cuaderno que implicaba a Urrutia y Llorente. Julián muere. Urrutia, en vez de protegerse buscando al capitán, busca de inmediato al capellán y luego aparece, ahorcado con un trozo de tela negra en la mano. Alguien quiso cerrar la boca del teniente y al mismo tiempo ofrecernos una pieza teatral. Pero Urrutia podría haber sido cómplice y luego víctima. Lo fue, creo, pero no del mismo nivel. El hombre central en los pagos era Llorente. Urrutia arrastró culpa y miedo. Llorente, beneficio. Además, solo un administrador acostumbrado a listas y accesos podía saber qué cajones, qué despensas y qué movimientos nocturnos resultarían más verosímiles. Y hay algo más. ¿Qué? La forma de matar. El primer golpe requiere cierta destreza, sí, pero no la de un cirujano. La de un hombre que ha observado cómo degollar reses pequeñas, cómo usar un punzón o cómo abrir un saco sin desgarrarlo. La segunda herida bajo las costillas es la de alguien que conoce superficialmente el cuerpo y acierta por proximidad, no por ciencia. La tercera muerte, la del teniente, ya no usa punzón. Usa ligadura desde atrás. Eso me habla de adaptación, no de oficio médico. Llorente, en su vida administrativa, ha matado de otro modo. Hambre a unos, favores a otros, ruina a otros más. Un hombre así no siente reparo en elegir instrumentos si la finalidad lo satisface. Rodrigo respiró hondo. ¿Y cómo piensa probarlo? Alonso se acercó a la ventana de popa, donde el mar levantaba reflejos blancos mínimos, haciendo que crea que aún puede salvarse. La trampa se dispuso esa misma tarde. El capitán convocó públicamente al escribiente mayor para que anunciara una revisión extraordinaria de documentos de habituallamiento y pagos antiguos, supuestamente hallados en una arqueta secundaria del archivo de popa. La noticia circuló enseguida. Avaria hizo además que,
con estudiada discreción, se filtrara la idea de que entre los papeles había una declaración firmada por el difunto Julián Nájera, señalando al verdadero responsable de la caída del padre de Baltasar Mena. El cebo no consistía solo en el miedo a ser descubierto, sino en una humillación adicional: que un criado muerto tuviera el poder de desenmascarar a un hombre tan pagado de sí mismo como Llorente. Ya entrada la noche, el capitán aparentó retirarse. La vigilancia visible se redujo. La invisible se reforzó. Avaria, Rodrigo, 2 marineros escogidos y el alférez de fragata Ibarra se ocultaron en distintas posiciones alrededor del archivo de popa y del corredor adyacente. La espera en un barco tiene un espesor particular. El aire se vuelve más húmedo, las articulaciones sienten cada balanceo, y el oído empieza a amplificar sonidos insignificantes: una gota, una cuerda que roza, un estornudo contenido al otro lado de un mamparo. Pasó media hora, luego una. Nadie se movía. Entonces, muy despacio, una sombra apareció por el corredor estrecho que llevaba desde la zona de cámara. No llevaba farol. Se guiaba con la familiaridad de quien conoce el recorrido de memoria. La figura se detuvo ante la puerta del archivo, introdujo una llave, abrió apenas y se deslizó dentro. A la señal de Alonso, salieron de sus escondites. El capitán fue el primero en entrar. La lámpara que llevaba arrojó su luz sobre el interior pequeño. Estantes, cajas, polvo, cuadernos, y don Eusebio Llorente inclinado sobre una mesa, con un legajo en una mano y una pistola corta en la otra, apuntando hacia la puerta con una rapidez inesperada para un hombre de su volumen. «Ni un paso más», dijo con voz tensa. El capitán lo miró con una dureza inmóvil. «Baje el arma». «No sin garantía». «No está en posición de exigir nada». Llorente sonrió de una forma lamentable, entre rabiosa y suplicante. «Todos están en posición de exigir mientras viven, mi capitán. Después, solo sirven para sermones y listados». Avaria permanecía ligeramente detrás, observando. Vio el sudor en la frente del comisario, el temblor controlado de la muñeca, el modo en que su respiración entraba y salía. Vio también sobre la mesa el legajo que había alcanzado a abrir. No contenía ninguna declaración decisiva, solo viejas cuentas. Había acudido porque no podía no acudir, porque la culpa verdadera, cuando ve acercarse su nombre, se vuelve más crédula que cualquier superstición. «Mató usted a Baltasar Mena», dijo Alonso con voz tranquila, «porque estaba cerca de encontrar lo que su padre no pudo defender. Mató a Julián Nájera porque guardaba las cuentas reales y quizá pretendía venderlas o confesarlas. Mató a Urrutia porque, acorralado por sus recuerdos, buscó al capellán y estaba a punto de derrumbarse. Luego intentó cargar la apariencia sobre Fray Anselmo. Es un artificio ingenioso, pero desigual, demasiado inteligente en el papel y demasiado ansioso en el detalle». Llorente lo miró como si por fin viera en él a un enemigo digno. «Usted no entiende nada». «Explíquelo, entonces». Hubo un instante de vacilación. La pistola siguió en alto, pero la voz del comisario cambió. Ya no era solo miedo. Había en ella una fatiga amarga. «El padre del muchacho era culpable de una parte», dijo. «No de todo. Eso lo vuelve más trágico y más útil. En Cádiz todos mordían,
Proveedores, escribientes, oficiales menores, comisarios. Un sistema entero cebándose, pero cuando la corona pidió un nombre, hizo falta uno solo. Mena viejo tenía ambición, tenía deudas, tenía arrogancia, encajaba. Urrutia declaró lo conveniente. Yo certifiqué lo necesario. Los demás callaron. ¿Y sabe qué ocurrió después? Nada. El sistema siguió. Cambiaron los nombres, no las manos. ¿Iba yo a arruinarme por escrúpulo? ¿Iba Urrutia? ¿Iba cualquiera? Baltasar quería saber, dijo Alonso. Baltasar quería vengar el honor de su apellido. No buscaba justicia. Buscaba pureza retrospectiva, que es una forma de soberbia. Y el criado Julián, ese miserable, llevaba años guardando pruebas para venderlas cuando más valieran. Ninguno era inocente. Que ninguno sea inocente no lo convierte a usted en juez. Llorente soltó una risa breve, casi un espasmo. Padre, no hay hombres inocentes en un barco, ni en un reino. Solo hay culpas mejor vestidas que otras. Y entonces ocurrió algo que, durante mucho tiempo, Alonso recordaría con una claridad casi insoportable. Llorente no disparó al capitán ni a él. Bajó el arma apenas una pulgada, lo suficiente para que todos creyeran posible la rendición. Y en ese gesto mínimo, en esa caída aparente de la violencia, se transparentó de pronto la verdadera naturaleza del hombre. No el valor ni la cobardía simple, sino el apego desesperado a no verse reducido a la verdad. Avaria avanzó un paso. Rodrigo también. Llorente volvió al alzar la pistola, pero ya tarde. Ibarra se abalanzó desde el flanco. El disparo resonó dentro del archivo como un cañonazo comprimido. La bala se clavó en un estante. Los papeles saltaron. En la confusión el comisario perdió el equilibrio, golpeó la mesa con la cadera y cayó hacia atrás. La pistola rodó. 2 marineros lo sujetaron. Durante unos segundos solo se oyeron respiraciones agitadas y el murmullo profundo del mar al otro lado del casco. Llorente no resistió más. Se dejó inmovilizar con una especie de abatimiento de actor, cuyo papel ha concluido. Cuando lo levantaron, tenía el rostro pálido y los ojos extrañamente vacíos. Ya no parecía peligroso, sino pequeño. Antes del amanecer, Alonso subió solo a la cubierta alta. El cielo empezaba a clarear por levante con una banda pálida que apenas distinguía la línea del horizonte. El aire olía a sal limpia, a lona mojada y a madera enfriada por la noche. A esa hora, el Santísima Trinidad parecía menos una fortaleza y más un animal exhausto que siguiera avanzando por costumbre y por mandato. Fray Anselmo subió poco después y se quedó a unos pasos sin hablar. Al cabo de un rato dijo: «Ha encontrado al hombre. No sé si eso basta». «Nunca basta», respondió Alonso. «Entonces, ¿para qué sirve?» Avaria miró el mar. Durante un largo momento no contestó. Sí, o al menos en la posibilidad de no empeorar. Fray Anselmo esbozó una sombra de sonrisa triste. Eso suena menos glorioso que la virtud. Y por eso me parece más humano. Abajo empezaban los primeros movimientos del día. Un contramaestre voceó órdenes. Sonaron pasos, poleas, saludos cortos, el golpe de un cubo contra la borda. La vida del barco recomenzaba con esa obediencia tenaz que es la única victoria cotidiana contra el caos. En algún lugar, un marinero reía. La risa fue breve, casi culpable, pero existió.
Llorente fue juzgado sumariamente en presencia de los principales oficiales y del auditor militar embarcado. No negó ya los hechos, los explicó con una mezcla de cansancio y racionalización. Reconoció su participación en la ruina del padre de Baltasar Mena. Admitió haber pagado a Julián Nájera durante años para comprar su silencio y confesó los 3 asesinatos. Del primero dijo que lo hizo por necesidad, del segundo por prevención, del tercero porque el teniente se había vuelto un peligro. Cuando le preguntaron por qué intentó culpar al capellán, respondió: porque los hombres creen antes en un fanático que en un contable. Nadie replicó. La frase, en su cinismo, contenía un conocimiento brutal de la naturaleza humana. El proceso terminó como debían terminar esas cosas, en el mar y en aquella época. No hubo ceremonia innecesaria, solo formalidad, testigos, lectura, firma, sentencia. El castigo se ejecutó al día siguiente, con toda la tripulación formada, en la medida que el servicio permitía. Alonso no asistió por gusto, pero tampoco se apartó. Quiso ver el final no por morbo, sino porque entendía que la verdad, cuando se busca, exige soportar también su aspecto menos noble. Llorente murió mal, como mueren casi todos los hombres que se han pasado la vida creyéndose más inteligentes que la consecuencia. El mar recibió después su peso. Sin embargo, el verdadero final de la historia no llegó con esa muerte. Llegó esa misma noche, ya cerrada la oscuridad, cuando Alonso regresó a su camarote y encontró bajo la puerta un pequeño papel doblado. Lo recogió. La letra era tosca, de marinero o de criado sin mucha escuela. Solo decía: Julián no guardaba las cuentas por codicia. Las guardaba porque decía que un día haría pagar a todos. Hay más nombres. No remueva más si quiere llegar vivo a puerto. No había firma. Alonso leyó el papel 2 veces. Luego lo acercó a la lámpara, observó el trazo, el tipo de tinta, el recorte irregular. Sonrió apenas, no de alivio, sino de reconocimiento. El caso estaba cerrado, el crimen resuelto, el culpable castigado. Y, sin embargo, como casi siempre, la verdad completa seguía siendo más ancha que la justicia obtenida. Había más nombres, más hombres salvados por el silencio, más podredumbre en las cuentas, en los favores, en las jerarquías que el navío arrastraba en su vientre, igual que arrastraba barriles, pólvora y agua. El asesino de aquellos días había sido uno. La red que hizo posible su poder, no. Avaria se tendió sin desvestirse del todo. No intentó dormir de inmediato. Pensó en Baltasar, en la pureza orgullosa de su búsqueda, en Julián, guardando durante años papeles que podían destruir a otros y quizá también salvarlo a él, en Urrutia, débil hasta en la culpa, en Llorente, cuyo crimen mayor no había sido matar 3 veces, sino vivir convencido de que toda verdad tiene precio y todo hombre acaba vendiéndose. Pensó también en el padre Mena, muerto antes de ver siquiera la forma de la intriga que lo había condenado. Y comprendió que la justicia humana, aun cuando acierta, se parece más a la carpintería de urgencia que a la perfección. Apunta, sujeta, corrige algo visible, pero debajo de las tablas siguen crujiendo vetas torcidas. Y mientras el barco avanzaba por la noche cerrada, con sus 1048 almas repartidas entre vigilias, ronquidos, plegarias y temores, el mar seguía escuchándolo todo, con esa calma inmensa y oscura que no absuelve ni acusa, pero tampoco olvida.